Buenas tardes, bienvenidos al Ministerio Las Buenas Nuevas de Jesús desde Texas. Y esta noche vamos a hablar acerca de lo que pasó después de que Jesús fue llevado ante los sacerdotes y los ancianos, que en todos lados se conoce como el Viernes Santo, ¿verdad? ¿Qué pasó ese día? Vamos a hablar acerca de eso, pero antes vamos a empezar con una oración. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Gracias porque nos permites estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Señor, que esta palabra sea para edificar, Señor, que sea para que en esta tarde reflexionemos acerca de todo lo que te pasó en ese entonces, hace más de 2000 años, Señor. Pero sabemos que lo que pasó ese día, Señor, como dijimos ayer, fue parte de un propósito divino, del propósito que Dios tenía para la salvación del mundo, Padre. Y por eso te damos gracias, Señor, en esta noche, porque con tu muerte, Señor, y tu sacrificio, Señor, nosotros tuvimos vida en abundancia, Señor. Así que te pedimos que esta noche tú envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos, Señor, entender lo que tú nos quieras decir esta noche, no por nuestra propia palabra, Señor, sino por tu Espíritu Santo, que nos ministre, Señor, que nos permita comprender ese sacrificio que tú hiciste por nosotros, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dice tu vida por mí, dice tu sangre por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Como siendo pecador, fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada, conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me despreciaste, sino que me abrazaste. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Dice tu sangre por mí, dice tu vida por mí, lo dice todo por mí, mi Jesús. Tu amor es alto, es profundo, sobrenatural, tu amor es alto y profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Pensabas en mí, lo hacías por mí, en cada latigazo que te dieron, pensabas en mí.
hacías por mí. En cada latigazo que te dieron, pensabas en mí, lo hacías por mí. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto y es profundo y es ancho, sobrenatural. Porque tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural, sobrenatural. Amén, amén. No sabemos por qué Dios nos amó tanto aún siendo pecadores, pero una verdad es que Él nos amó primero y por eso nosotros lo amamos ahora a Él. Y a veces es incomprensible ese amor que Dios tuvo por nosotros. Y este día en todo el mundo se celebra ese juicio que le hicieron a Jesús, y primero por los sacerdotes, después por Poncio Pilatos, y cuando Jesús es condenado es llevado al Gólgota y entonces es crucificado. Es la hora sexta, que en ese tiempo significaban las 12 del día, porque los judíos empezaban la primera hora a partir de las 6 de la mañana, las 7 era la 1, las 8 eran las 2, y dice la palabra que era la hora sexta. Y entre la hora sexta y la hora novena, la hora nona, todo el lugar se pone en oscuridad, se pone en tinieblas. Los que están ahí están pasando, están viendo cómo Jesús está crucificado. Muchos de ellos eran aquellos que vieron a Jesús entrar a Jerusalén y le dijeron: Hosana, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y muchos estaban ahí viéndolo como Jesús padecía. Otros eran los soldados romanos que se burlaran de él, que le habían quitado la ropa a Jesús, se estaban jugando a las suertes su ropa y los carnecían, se burlaban de él. Otros eran los sacerdotes que habían tratado una y otra vez de culpar a Jesús, de capturarlo y de matarlo, hasta que ese día lo lograron. Y en esos momentos, cuando Jesús está siendo crucificado, Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún estando Jesús clavado en esa cruz, colgando, con problemas para respirar, con dolor porque lo habían martirizado, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
¿A quién se estaba refiriendo Jesús en ese momento cuando Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Acaso se estaba refiriendo a los discípulos que todos, excepto Juan, que estaba ahí, lo habían abandonado y que Él había anunciado la noche anterior que se iban a escandalizar de Jesús, de Él mismo, y lo iban a dejar, lo iban a abandonar? Y que Pedro dijo, aunque todos te dejaren, yo no te dejaré jamás, yo no te voy a negar, y aunque tenga que morir, moriré. ¿Acaso Jesús se estaba refiriendo a esos apóstoles que en ese momento no estaban allí? ¿O se estaba refiriendo a aquel que lo había traicionado, a Judas, que cuando se da cuenta que él había entregado sangre inocente, dice la palabra, siente remordimiento, regresa con los sacerdotes y les devuelve las 30 monedas de plata que le habían dado? Y él dice, he pecado porque he entregado sangre inocente. Y los sacerdotes le dicen, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Allá tú. Y Judas no se arrepiente o no toma el remordimiento como un verdadero arrepentimiento, y él mismo se quita la vida y se ahorca. ¿O se estaba refiriendo a esos sacerdotes, a Caifás, que unos momentos antes lo habían llevado a un juicio, lo habían aprendido, y Caifás le pregunta, le empieza a hacer preguntas a Jesús, pero antes que eso, realmente habían tratado de conseguir muchos testigos que dijeran algo en contra de Jesús para condenarle. Y dice la palabra que no habían encontrado testigos porque todo era falso. Incluso unos dijeron que él había dicho que iba a derrumbar el templo y lo iba a reconstruir en 3 días. Y cuando Caifás le pregunta, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y Jesús le responde, tú lo has dicho. Y le dice además, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y en ese momento Caifás, él se rasga las vestiduras y dice, blasfemia, blasfemia. ¿Qué más testimonio necesitamos para condenar a este hombre? Y en ese momento le declaran culpable y pasan y le pegan de puñetazos, dice la Biblia, lo escupen y se burlan de él, y como no sabe de dónde le pegan, le dicen ellos mismos, profetiza, y le empiezan a pegar y lo empiezan a torturar desde ese momento. ¿O se estaba refiriendo Jesús a Poncio Pilatos, que después de esa noche lo llevan, como ellos mismos no lo podían condenar porque no era legal que ellos hicieran eso, no podían matarlo, lo llevan con Poncio Pilatos, que era el gobernador en ese momento que regía esa región, y para que él lo condenaran? Pero ellos sabían que tenían que usar algo más que simple blasfemia, porque Pilatos eso no lo iba a aceptar como suficiente razón para condenarlo, y ellos empiezan a usar la razón de que Jesús se oponía al César, como cuando le dicen, ¿de quién es esta moneda? Dice Jesús, ¿verdad? ¿Quién tiene la cara en esta moneda? Que si era lícito dar el tributo del César. Entonces, Pilatos en ese momento, él no se quiere meter en problemas. Él le pregunta a Jesús que si no le preocupa que lo están acusando. Jesús no dice nada. Y
Pilatos, como no lo quiere condenar, él ofrece a un ladrón para que, como era el día de la Pascua, él dice: ¿a quién quieren que suelte? Pensando que ellos iban a decir que soltara a Jesús, y le dicen: suelta a Barrabás. Y dicen: ¿qué quieren que haga con este? Y le dicen: crucifícalo, crucifícalo. Y entonces Pilatos se lava las manos y dice: yo soy libre de la sangre de este inocente. Y ellos dicen: y que caiga sobre ustedes. Y ellos dicen: sí, que caiga sobre nosotros, no hay problema. Y Pilato lo manda a azotar, todavía lo manda a azotar a Jesús, y después lo llevan a crucificar. ¿Acaso se está refiriendo, perdona también a Pilatos que hizo eso? ¿O se estaba refiriendo Jesús a todos nosotros, que sabía que cuando lo conociéramos y supiéramos de Él, íbamos también o a traicionarlo, o íbamos a negarlo, o a lo mejor lo íbamos a vender por 30 monedas de plata, de un modo literal, o de un modo paradójico? ¿O nos íbamos a burlar de Él, haciendo cosas que no deberíamos hacer? ¿Sabe? Cuando Pedro niega a Jesús, nosotros mismos hemos hecho a veces eso con nuestros actos. Nosotros también a veces negamos a Jesús cuando nosotros hacemos algo que no deberíamos, o lo traicionamos cuando hacemos algo que no deberíamos. Se estaba refiriendo a nosotros también Jesús en ese momento: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo cierto es que Jesús en ese momento de sufrimiento muestra nuevamente un gran amor por todos ellos y por todos nosotros, cuando Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es una de las primeras palabras que Jesús dice en ese rato que está Él crucificado allí. Y quería mencionar esto como parte del gran amor, como decía esta canción. No entendemos cómo es que tanto amor de Jesús, que cada clavo que perforó sus manos, Él lo hacía por nosotros. Por todo el sufrimiento que Él pasó, Él lo hacía por nosotros y nada más que por nosotros. Sigue el tiempo pasando. Como le dije, dentro de las 12 y de las 3 de la tarde se oscurece. Y Jesús es llevado, después de que es azotado, es llevado por ese camino hacia el Gólgota, o el monte de la calavera. Y es llevado con otros malhechores, dice la Biblia, otros ladrones. Y es crucificado con los dos, cada uno a su lado. Y estando allí, uno de ellos le empieza a gritar, le empieza a decir: ¿no eres tú el Cristo? Imagínaselo ahí amarrado. Sálvate a ti mismo y a nosotros, le dice. Pero entonces el otro criminal lo reprende y le dice: ¿no tienes siquiera temor de Dios? Aunque sufres lo mismo que Él está sufriendo. Dice: en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Y en cambio, se refiere a Jesús, no ha hecho nada malo. Y en ese momento, ese malhechor o ese ladrón, como se conoce, le dice a Jesús, se voltea y le dice: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Otros libros dicen: cuando estés en el paraíso. Y Jesús le contesta a ese ladrón, y hasta donde se puede conocer, se puede saber, es al único a que Jesús le dijo: esta misma noche estarás conmigo en mi reino, en el paraíso. El único. Ese ladrón, a unas horas de morir, a unas horas de morir, se arrepiente y encuentra a Jesús y le dice: acuérdate de mí.
Y Jesús le dice, esta noche vas a estar ahí. ¿Se imagina usted lo maravilloso que pudo haber sido eso? No sé si todos nosotros vamos a tener la oportunidad de llevar una vida como este ladrón, o una vida muy buena, y que al final, antes de morir, Dios mío, acuérdate de mí, y que yo pueda estar en el paraíso esta noche. Y que Jesús nos dijera, esta noche vas a estar conmigo en el paraíso. Y nosotros tenemos que vivir una vida muy buena, extraordinariamente buena, para que nosotros podamos en confianza escuchar, esta noche, hijo mío, vas a estar conmigo en el paraíso. Eso es lo que tenemos que hacer. No obviamente vivir una vida desenfrenada y arrepentirnos en el último minuto, porque no todos vamos a tener esa oportunidad como tuvo este ladrón. Jesús sigue allí, y el único discípulo que estaba allí era Juan, y estaba con la madre de Jesús, con María, y le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego le dijo al discípulo, hijo, ahí tienes a tu madre. Jesús en esos últimos actos de amor le entrega a María, el discípulo amado, y le entrega al discípulo amado, a Juan, a María, para que cuiden de ellos mismos. El amor de Jesús sigue siendo tan grande ahí en ese mismo momento, que le dice, cuida de ella y tú cuida de él. Y no simplemente se olvida de ellos. De los únicos que estuvieron ahí en ese momento, que no les importó si ellos pudieran haber sido también aprehendidos o pudieron haber sido matados, muertos en ese día, a Jesús le dice, cuida de ella y tú cuida de él, te los entrego. Eso habla de un gran amor de Jesús también. Y poco después de eso, Jesús dice, Elí, Elí, lama sabachthani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que lo están escuchando, escuchan que dice, Elí, Elí, y ellos piensan que está llamando Jesús a Elías, al profeta Elías. Sin embargo, Jesús está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Se acuerda que la noche anterior Jesús estaba sufriendo, estaba teniendo una tristeza, una angustia tremenda, porque él sabía que iba a padecer? Y en ese momento de angustia, cuando él está ya crucificado, está clavado en esa cruz, él siente que Jesús, que Dios lo ha dejado solo. Y le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero en realidad, lo que Jesús estaba haciendo, él estaba citando el Salmo 22, que dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Jesús está recitando ese salmo, que ese salmo fue escrito de un modo profético, que Jesús iba a decir esas palabras cuando iba a estar padeciendo la crucifixión. Después Jesús tiene sed, pasa el tiempo, Jesús empieza a deshidratarse, la posición de estar colgado así y el tiempo que estuvo Jesús así ocasionó una gran deshidratación, ocasionó que la posición en que estaba él no pudiera respirar. Se decía que la gente que moría crucificada, muchos de ellos morían de asfixia, porque la posición no les permitía, le oprimía los pulmones y no podían respirar. Y Jesús dice, tengo sed. Y nuevamente Jesús se está refiriendo al mismo salmo, al Salmo 22, que dice en el versículo 15, se ha secado mi vigor como una teja, mi lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte. Y fíjese lo que dice aquí,
Como perros de presa me han rodeado, me ha cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Ese salmo fue escrito, como dije, proféticamente para lo que le iba a pasar a Jesús. Y él estaba citando ese salmo que él sabía que era para él. Eso es lo que Jesús estaba haciendo. Y al final de todo, cuando pasa todo este tiempo, Jesús hizo todo lo que Dios le pidió hacer. Cuando él empezó su ministerio, Dios le dijo a Jesús todo lo que él iba a hacer y Jesús lo fue diciendo en cada momento. Es la voluntad de mi Padre que yo haga esto, es la voluntad de mi Padre que yo diga esto. Y Jesús fue cumpliendo a paso todo el propósito y el plan de Dios para Jesús en la vida. Desde el momento que fue concebido, desde antes hasta ese momento que está a punto de morir, Jesús cumplió todo lo que Dios le pidió que hiciera. Así que en ese momento Jesús dice, consumado es. Todo se ha hecho. Todo fue completo. Lo que tú me mandaste a hacer está listo, está hecho. Es lo que Jesús le dice en ese momento. Pero Jesús no lo dice como un lamento. No lo dice como ya no pude más o cualquier otra cosa como haya sido un lamento o tristeza. Al contrario, Jesús lo está diciendo como una alegría. Padre, hice todo lo que tú me pediste. Hice todo tal cual y tú me dijiste que lo hiciera, así lo hice. Así que Jesús en ese momento está declarando victoria. Victoria sobre sobre la muerte misma que estaba por llegar y sobre todo lo que le habían hecho, todo lo que había padecido, los golpes que recibió, los latigazos que recibió, la humillación que recibió. Dice la Biblia que le quitaron su ropa, dice que lo desnudaron y le pusieron una capa como si fuera un rey y le pusieron esa corona de espinas que también los soldados romanos se la pusieron para señalar o indicar que era un rey. Y no solamente eso, hicieron una inscripción que decía INRI, que significaba Jesús Nazareno, el rey de los judíos. Y se burlaron de él, lo humillaron, lo avergonzaron. Así como estaba Jesús, le quitaron sus ropas, se jugaron su ropa a las suertes, porque así decía también la palabra que iba a pasar. Y esa humillación a Jesús, él sabía que tenía que pasar porque estaba escrito también, y no le importó, porque él dijo, todo ha sido hecho. O sea, aquí se terminó, todo fue consumado. Y eso Jesús lo declaró como una victoria, como un logro. A pesar de todo lo que había padecido todo lo que lo habían insultado, Jesús dijo, consumado es. Y finalmente Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y Jesús, al decir esto, expiró. Y sabe, cuando Jesús dice, Padre, encomiendo mi espíritu, Jesús sabía que él le fue dado el espíritu por parte de Dios. Cuando él le dice a los discípulos, no se preocupen, yo me voy, pero viene el Consolador, viene el Espíritu Santo que va a estar con ustedes. Me voy yo, pero viene Él. Y cuando Él recibió la vida por medio del Espíritu que fue dado por Dios, en ese momento Él le dice, te lo devuelvo. Vine de ti, Dios, Padre, vengo de ti y regreso a ti. Así que en mis manos te encomiendo mi espíritu, te lo doy. En tus manos te encomiendo mi espíritu, en tus manos. Y regresa al Padre. Y eso es la confianza que Jesús tuvo desde el principio hasta el final, de que a pesar de todo lo que iba a pasar, a pesar de todo lo que iba a padecer, la confianza que Jesús tuvo de que iba a regresar al Padre, la demostró ahí con esas frases. Regreso a ti, Padre, te lo devuelvo.
en tus manos encomiendo mi espíritu. Y finalmente fallece. ¿Y qué pasa después? Jesús fallece. Y dice que el lugar donde estaba, que estaba ya en oscuridad tremenda, dice que hay un fuerte temblor, un terremoto tan grande, todo el mundo se empieza a asustar por lo que está pasando. Y dice una de las cosas que el velo del templo que cubría la entrada hacia el altar, y que este velo se pensaba que era de alto unos 18 metros y era un grueso como de 10 centímetros. Dice que el velo del templo, cuando tiembla porque Jesús acaba de fallecer, se parte desde arriba hacia abajo, se abre, se parte por ese temblor tan fuerte. Y lo que significa esto cuando Jesús fallece, cuando Jesús muere, es que lo que antes estaba prohibido, que solamente estaba permitido a los sacerdotes que estaban allí en ese entonces y mucho antes que lo fue implementado, ahora al partirse el velo de arriba hacia abajo, nosotros ahora tenemos la libertad de entrar directamente a Dios, hacia el Padre. Antes el que pasaba de este lado al otro lado del velo moría porque no podía estar en la presencia de Dios. Pero cuando Jesús muere, una de las cosas, además de todo lo que Jesús nos enseñó, es que ahora nosotros teníamos libertad para poder entrar directamente y hablar con Dios. ¿Eso no le parece maravilloso? Que ahora, con la muerte de Jesús, aparte de que Él murió por nuestros pecados, ahora tenemos la libertad de poder hablar con Dios directamente. Tiembla tan grande, tiembla tan fuerte, que dice que las piedras de las tumbas, acuérdense que cuando Lázaro muere, dice que cuando Jesús quiere hablar con él, tienen que remover la piedra. Las tumbas tenían una piedra enfrente, y dice que las piedras de las tumbas se quebraron. Las piedras se quiebran del temblor que fue tan fuerte. Y después de eso, los que estaban muertos, los que habían muerto antes de eso, resucitaron con la muerte de Jesús. Muere Jesús y otro milagro pasa más. Reviven los muertos que estaban allí en las tumbas. Cuando se quiebran las piedras de las tumbas, reviven, resucitan muertos, porque Jesús fallece. Usted se imagina también eso impactante, que algún familiar de alguien que estaba ahí había muerto, de repente ve que esa persona resucitó. Esas quizás mismas personas que habían condenado a Jesús al final, vieron que alguien de su familia probablemente resucitó porque Jesús había muerto. Imagínense cómo se habrá sentido esas personas cuando ellos mismos condenaron a Jesús, y quizá cuando ellos mismos alabaron a Jesús cuando entró a Jerusalén. Ha de haber sido una situación impactante cuando Jesús muere y los muertos resucitan. Y lo último es que hay dos personas, que José de Arimatea y Nicodemos. Ellos piden el cuerpo de Jesús, lo bajan, lo envuelven, y José tenía una tumba y lo llevan a Jesús y lo sepultan. Este hombre tuvo compasión, que no había sido mencionado. Nicodemo sí, pero José no había sido mencionado. Él tiene compasión, pide el cuerpo de Jesús, lo bajan y lo sepultan en esa tumba que él tenía. Y Jesús queda sepultado ahí. Y el domingo vamos a hablar de lo siguiente, de lo maravilloso que pasó. Pero en esta noche lo que quisiéramos comentar o preguntar es: ¿cuántos de nosotros condenamos a Jesús? ¿Cuántos lo hacemos todos los días quizá? ¿O lo hacemos a veces de vez en cuando? ¿Cuántos lo condenamos y lo llevamos nuevamente a esa cruz?
con nuestros actos, con las cosas que decimos. Si usted no conoce a Jesús, piense eso. ¿Cuántas cosas hace para que lleve usted nuevamente a Jesús a la cruz? O aún si conocemos a Jesús, ¿cuántos de nosotros hacemos cosas que lo crucificamos nuevamente? A pesar de que Él murió por nosotros y por nuestros pecados, ¿cuántos lo condenamos nuevamente? ¿Cuántos nos burlamos de Jesús? ¿Cuántos lo negamos? ¿Cuántos lo traicionamos? ¿Y cuántos de nosotros volvemos a quedar muertos? ¿O cuántos de nosotros hemos sido resucitados porque recibimos a Jesús en nuestro corazón y eso que teníamos nosotros de muerte, de pecado, lo hemos quitado y lo hemos dejado y ahora tenemos vida gracias a su muerte? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho eso? ¿Cuántos podemos decir que realmente tenemos vida y vida en abundancia porque recibimos a Jesús con su muerte? Si usted lo ha pensado o no lo había pensado, reflexione esta noche acerca de en dónde está usted, en qué situación está, en qué situación estoy yo, cómo nos comportamos, cómo hacemos, cómo vivimos para que Jesús, como decía yo ayer, ese regalo que Jesús nos dio de vida con su muerte, lo estemos aprovechando. Todos nosotros tuvimos la bendición, y quizá algunos todavía no, que nos estén mirando, nos vayan a mirar, de haber conocido a Jesús y de tener una vida nueva. Y debemos aprovecharla, debemos utilizarla. No seamos como, no solamente negarlo, traicionarlo, no seamos como Pilatos, que por no meterse en problemas con el pueblo y para poder conseguir conservando su puesto, se lava las manos y él permanece prácticamente neutral. Él no dice estoy para acá, si lo quito, si lo libero o si lo condeno. Él era neutral, él quería que ellos decidieran. Y acuérdese usted que Jesús dijo, mejor frío o caliente, porque los tibios los vomito. Y así fue Pilatos. Así somos nosotros también a veces. Somos tibios en las cosas de Dios. O somos realmente fríos y no hacemos nada, no nos interesa. O somos muy calientes en ese sentido de buscar apasionadamente las cosas de Dios. Porque cualquiera de esos dos extremos, Jesús lo prefiere, pero no prefiere que seamos tibios. Que estemos simplemente sentados sin hacer nada. Si es que ya conocemos de Él. Si no estemos ayudando o sirviendo. A lo mejor somos como Pilatos también. Entonces, que esta noche, esta reflexión le haga pensar, ¿dónde está usted? ¿Dónde estamos todos nosotros? Por la muerte que pasó Jesús, por todas las cosas que dijo Él esa noche, ese día, en ese momento crucificado, y que nosotros podamos resucitar, así como esos resucitaron con la muerte que tuvo Jesús por todos nuestros pecados. Amén. Así que... Bueno, yo nada más quería mencionarles que por todo lo que dijo mi esposo, ¿verdad? Pero quisiera nada más reforzarle a usted en esta noche, así como dice él, ¿verdad? Que se nos quede pensar si hemos en algún momento crucificado a Jesús, pero también otra cosa que es importante es, y esta noche es ver que Jesús muchas veces dijo, escrito está. Escrito está. Era su palabra, ¿verdad? Durante la aprehensión, durante todo ese tiempo, él decía, escrito está, en el huerto, cuando estaba orando en el huerto decía, escrito está. Y bueno, si usted esta noche quiere seguir reflexionando, después de que ya no estemos nosotros en línea, puede ir a Isaías 53, del verso 4 al 12, se lo voy a leer y después usted ahí me dice, bueno, dígalo ahí en donde está, para usted, ¿qué le suena esto? Fíjese, esto fue escrito por una persona que se llama Isaías, que fue uno de los grandes profetas. Y fue mucho antes de Jesús. Esos libros son los que estudiaban en el templo, los escribas, los fariseos. Era todos los rollos que estaban, ¿verdad? Y fíjese lo que dice. Dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades
y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero, fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento. Mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y entonces aquí podemos decir al final, escrito está. Todo lo que pasó hoy estaba escrito. Y eso nos da una confianza de saber que la Biblia está llena de promesas. Por ejemplo, cuando usted lee Filipenses 4:13, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, créalo, porque escrito está. Y Jesús nos mostró que se cumple la Escritura. Cuando usted dice, Mateo 6:33, ¿verdad? Busca primero el reino de Dios y su justicia, porque todo lo demás se te dará por añadidura. Créalo, busca el reino de Dios y su justicia, porque todo se le va a dar por añadidura, porque escrito está. Y porque Jesucristo vino a mostrarnos que la palabra de Dios no miente, que la palabra de Dios se cumple. Así pasen años, ¿verdad? Se va a cumplir. Él vino a demostrar que la palabra es verdadera, es eficaz, ¿verdad? Así que nada más eso es lo que quería regalarle esta noche también, que a través de su sacrificio de Jesús y el haber cumplido, porque fue el que cumplió las profecías, todas las profecías fueron cumplidas por él, todo lo que se había puesto iba a suceder con el Cristo que vendría, él lo cumplió, todo, ¿verdad? Y todo pasó. Así que eso es una. La otra, nada más una observación, cuando mi esposo dijo lo del velo partido y que dijo él que tenemos acceso, ¿verdad?, a hablar con el Padre. Antes se tenía que ir camino de días. Si usted lee el Antiguo Testamento, cuando Jesús también es llevado al templo, era una gran fiesta, ¿verdad? Cuando a Samuel se le llevó al profeta Samuel, su mamá Ana lo llevaba con su papá al templo, que ya lo llevaron a entregar, ¿verdad? Dijo ella, deja que lo destete y ya lo llevo. Eran caminos, o sea, eran días. Si no me equivoco, quizás estaba meses para poder llegar allí, ofrecer el holocausto, ofrecer las ofrendas, ofrecer todo lo que llevaban y regresar, ¿verdad? Era todo muy difícil poder ir a que cada año te perdonara Dios tus pecados, se ofreciera una oveja, tenías que tener dinero, y si no tenías, pues palomas, ¿verdad?, en lugar de becerro o cordero. Entonces, ahora fíjese qué bendición que puedes abrir tus ojos y en tu habitación, eso nos hizo Jesús. Podemos decirle a Dios, gracias porque abrí mis ojos, gracias por la casa, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que nos das. Entonces es Dios, Jesús fue, lo que hizo por nosotros es grandioso. Entonces aproveche esa relación personal que puede tener con Dios, que podamos nosotros ver que Jesucristo vino a hacer tantas cosas, como dice mi esposo, quisiéramos hablar tanto, quisiéramos poder decir tanto, ¿verdad? Pero no se puede porque del tiempo, pero tantas cosas que Dios muestra, que Jesús muestra a través de todo lo que pasó, que en esta noche que se celebra en el mundo, ¿verdad? Recordemos eso, recordemos que Él cumplió la Escritura, y creo que ese es el regalo mayor, que Él vino a darnos vida y
en la palabra, a dar esperanza, ¿verdad? Y la salvación. Pero bueno, eso ya lo veremos el domingo, y nada más quería mencionar eso. Por hoy no tendremos peticiones de oración, nos oraremos por todos hasta el domingo. Por hoy reflexione, agradezca, que hoy sea un día de agradecimiento, que hoy sea un día de pensar en todo lo que Él hizo por usted. Ya después le pediremos otra vez, ya después estaremos con Él. Pero si tiene usted una petición, de todas formas ahí, póngala en su corazón y hable con Él, ¿verdad? Porque ya se rompió el velo. Así que usted puede hacerlo, pero lo haremos hasta el domingo. Que Dios lo bendiga, y mi esposo va a cantar otra alabanza. Vamos a rendir todo, por todo lo que hizo Jesús, vamos a rendirnos a Él nosotros, y vamos a decirle que todo lo entregamos a Él. Amén. Todo lo creado hoy te rinde gloria. Todo que respira adora tu esplendor. Ángeles se unen, contemplan tu gloria, cantan, santo eres tú. Todo te lo entrego, todo te lo debo, todo rindo a ti, Jesús. Rindo mis coronas, rindo mis coronas ante tu hermosura. Se abren hoy mis ojos para verte a ti. Todo te lo entrego, todo te lo debo, todo rindo a ti, Jesús. Todo lo entregaste, tu vida derramaste, todo rindo a ti, Jesús. El Cordero que inmolado fue, hoy tú reinas con todo poder, coronado en adoración. Digno es el Cordero que inmolado fue. Hoy tú reinas con todo poder, coronado en adoración. Digno es el Cordero que inmolado fue. Hoy tú reinas con todo poder, coronado en adoración. Digno es. Ya les pusimos ahí la letra en un texto, por si la quieren cantar. Ahorita Víctor le va a dar otra vez y usted puede cantarla ahí si quiere. Ya está ahí la letra.
todo te lo entrego, todo te lo debo, todo rindo a ti, Jesús. Todo entregaste tu vida, derramaste todo, vino a ti, Jesús. El Cordero que inmolado fue, hoy tú reinas con todo poder, coronado en adoración. Digno es el Cordero que inmolado fue. Hoy tú reinas con todo poder, coronado en adoración. Digno es. Gracias por acompañarnos en esta noche. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y que Él haga resplandecer su rostro sobre usted y le traiga paz. Lo pedimos todos en el nombre de Señor Jesucristo. Amén. Todo lo creado hoy te rinde gloria, todo lo que respira adora tu esplendor. Ángeles. Ángeles se unen, contemplan tu gloria, cantan, santo eres tú. Todo te lo
amamos, que Dios les bendiga y nos vemos el domingo.